historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Con la historia, estamos con Pedro Fernández Barbadillo y estamos con el profesor José Menéndez Manjón, buen amigo de esta clase, buen amigo de este programa. Don José, bienvenido, lo primero. Pues muchas gracias por recibirme y buenas tardes a los oyentes y a vosotros. Encantado de estar aquí. Pedro Fernández Barbadillo, ¿qué tal estás? Siempre saludo primero al invitado, ¿eh? Tú eres un clásico. Pues yo estoy de luto, Javier, como estamos aquí en esta mesa todos. ¿Qué está sonando para empezar? Pues ha sonado el himno Dios salve al zar, porque se han cumplido 100 años de la matanza de Ekaterimburgo, donde los malditos bolcheviques, esto dentro de poco no se va a poder decir, asesinaron no solo al zar Nicolás, sino a su esposa, a sus 5 hijos, el zarevich y las 4 archiduquesas, al médico que les acompañaba dada la enfermedad del zarevich, que era hemofílico, a 2 criados, a un cocinero y a un marinero que desde unos años antes estaba cuidando al zarevich, y hasta mataron a uno de los perritos que tenían las archiduquesas. Bueno, 100 años, profesor, del asesinato de lo que se ha conocido como la familia imperial. La familia imperial. Bueno, pero ¿en qué contexto se produce todo esto y para llevarnos a esta culminación? Pues se produce vamos a ver, en un principio los bolcheviques querían hacer una especie de gran juicio espectáculo con Nicolás II, pero como resultó de sus políticas contra el campesinado y contra las clases medias y altas, que veía que iban a ser directamente liquidadas, se produjo un gran alzamiento, que es el origen de la Gran Marcha Blanca hacia el oeste, y la situación es de urgencia y se decide liquidar a toda la familia Romanov. No solamente se liquida a la familia imperial propiamente dicha, es decir, a las grandes duquesas y al zar. Hay una matanza de grandes duques en la mina de Lapayevs que se hace 2 días después, el 18 de julio, y un mes antes habían matado al gran duque Miguel, que era un hombre que tenía una vida absolutamente privada, que no tenía ninguna intención ni de que además había pedido permiso a los soviets para vivir como ciudadano privado, y lo fusilaron. A partir de ahí llega una matanza bestial de toda la nobleza, de todas las clases medias y altas, y finalmente, cuando ya no hay nobleza ni clases altas, de la burguesía. Cuando ya no hay burgueses, de los campesinos. Cuando ya no hay campesinos, el propio partido. Pero bueno, eso ya Oye, pero fíjate, me das pie a hacerte la siguiente pregunta, y aunque nos salgamos un poquito del tema, la actual ministra de Justicia hace unas semanas, Dolores Delgado, dijo que España era el segundo país del mundo en desaparecidos. No, después de Camboya. El primero. Yo creo que. El primero. No, te quiero decir que intenta instaurar una comisión de la verdad histórica y empieza con una mentira. Hombre, me parece muy bien que se instaure una comisión de la verdad, pero de la verdad de verdad. O sea, yo eso estoy a favor, que haya una comisión de la verdad, sí, pero de toda la verdad. Sí. De toda. Pero del 36 en adelante. Decías todas. Tú que el país donde más desaparecidos había habido. Posiblemente sea Rusia. Sí. Hay unas imágenes, lo que se muestra muy poquito en Occidente, Rusia es otra cosa, pero se han rescatado imágenes del ejército blanco cuando avanzaba liberando las ciudades de Perm, de Tiumen, de todo el occidente siberiano. Con el almirante Kolchak. Cuando el almirante Kolchak avanzó hacia Moscú. Y nada más entrar las tropas blancas se empezaban a abrir fosas, porque son imágenes muy cortitas y pero tremendamente brutales por la cantidad de cadáveres que ves salir de gente que la han fusilado el día antes de irse. O sea, antes del ejército rojo fusila a medio pueblo. Iban asesinando gente según iban huyendo. Y son muy poquitas imágenes, porque evidentemente no daba que los noticiarios de aquella época habrá mucho,
pero son estremecedoras porque ves plazas y calles enteras llenas de muertos. Era como lo que pasaba unos años más, lo que pasó unos años más tarde, usemos los tipos verbales correctamente, en España, cuando, por ejemplo, a punto de entrar las tropas nacionales en San Sebastián, pues las izquierdas fusilaron a los presos que tenían. Y como hicieron también en el caso de que por poco le cuesta la vida a Rafael Sánchez Mazas, un grupo de presos en Cataluña acercándose hacia la frontera con Francia mientras las tropas nacionales avanzaban desde el libro de Cercas, lo de Javier Cercas, me parece que es, sí. lo dice maravilloso, Soldado de Salamina, y esto es historia, es perfectamente gráfico lo que ahí pasa, como las tropas republicanas, según van huyendo, pues lo más valiente es ir asesinando a los prisioneros, sí. En vez de dejarles en la frontera, no, los van matando, ¿no? Y así salvó la vida, perdóname, Sánchez Mazas, en un fusilamiento que él se escondió, tuvo la suerte de que le cayeron los cadáveres encima. Bueno, eso pasó con cierta frecuencia, porque claro, juntaban a la gente en grupos apelotonados delante de la fosa que les habían obligado a acabar, eso cuando había fosas, si no los dejaban para que se los comiesen las alimañas, y los ametrallaban con descargas. Entonces, claro, gente que está muy juntas, hay prisas, porque venga, que viene otra tanda, pues solían quedar algunos malheridos o incluso indemnes y podían huir, o también por desgracia morían enterrados vivos. Eso en Paracuellos hay muchos casos de enterramientos vivos porque no les daban el tiro de gracia y hay muchos que fueron enterrados vivos, ¿no? Y también pasaría unos años más tarde, ya estamos hablando del 40, en Katyn, que no es solo un las lugar, fosas de Katyn, ¿no? Porque Katyn es un lugar, pero esa matanza de oficiales polacos se realizó en varios lugares, y encima tenemos, ¿verdad, José?, la petición de Beria con el aprobado de Stalin. Sí, pero además porque Stalin no ocultaba sus, a mí hay una cosa que sí, bueno, es que, por ejemplo, sabemos todo lo que le pasó a la familia imperial rusa porque los que hicieron aquello presumían de eso. O sea, era un timbre de gloria haber matado. Bueno, ya entraremos en detalle cómo murió la familia, que no es lo que nos cuentan en las películas. La muerte fue espantosa, fue mucho peor de lo que se cuenta. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo se produjo todo? Bueno, yo creo que primero vamos a establecer, a mí me gusta situar una cronología para que se sepa cómo acabaron los pobres Romanov en manos de los bolcheviques. O sea, a principios del año 17 el zar estaba en el frente dirigiendo el ejército, una gran equivocación, había tomado él personalmente el mando del ejército, pese a que sus consejeros le dijeron que no lo hiciese. Y en San Petersburgo estaba el gobierno, estaba la Duma y estaba también la zarina Alejandra, que bueno, pues no era una mujer muy despierta, la verdad, todo hay que decirlo. Y en esa situación de desabastecimiento y de incompetencia se produce la Revolución de Febrero, que es a principio, por la diferencia del calendario, pues es los últimos días de febrero y primeros de marzo para nosotros. Esta revolución toma el poder el gobierno provisional, que entonces se le llamaba gobierno socialdemócrata, ahora no sé por qué, se le llama gobierno liberal, la verdad, presidido por el príncipe Lvov y con Kerensky de ministro, no sé si de Interior o de Justicia, de Justicia, que es el gobierno más masónico que ha tenido Rusia. Ese gobierno, prácticamente todos los ministros, con alguna excepción, eran masones. Y este gobierno es el que se apodera del zar y de su familia. Los encarcela en un palacio cercano a Petrogrado, el de Sarkoye Selo, y ahí permanecen durante varios meses. Claro, cuando cae el gobierno de Kerensky ante el golpe bolchevique de octubre, que es nuestro noviembre, los carceleros pasan de ser pues antiguos soldados obedientes a Kerensky a ser pues chequistas. Y a medida que el asunto se va complicando, es decir, que los bolcheviques, como explicaba José, empiezan a matar gente, a cometer sus planes de genocidio, pues los bolcheviques trasladan a la familia imperial pues hacia Siberia para alejarla de los blancos que podían rescatarla.
Profesor. Y así es como nos encontramos en Ekaterimburgo. De Ekaterimburgo, en la casa Ipatiev. Bueno, antes de detallar cómo pasaron las cosas, que puede ser bastante desagradable para la audiencia. Bueno, yo creo que nuestra audiencia está hecha a todo. Está casi muy preparada a casi todo. Bueno, primero quería señalar dos notas que son importantes para entender este crimen y que a mí es lo que primero es la increíble brutalidad de los hechos y lo indiscriminado que es. Porque fijaros que, hombre, el zar, digámoslo así entre comillas, era fusilable, era el enemigo político, pero 4 niñas, un cocinero, un niño hemofílico, un médico, un marinero que estaba por ahí. Bueno, el marinero lo mataron antes, unos días antes, pero bueno, gente. Sí, pero absolutamente las niñas de la familia imperial habían vivido en un palacio, en una burbuja, y no habían hecho nunca mal a nadie. O sea, era gente absolutamente inocente. Yo entiendo que se pueda fusilar al zar, incluso a la zarina. Pero, y sin embargo, en esa brutalidad hay un plan comunista. Zinoviev dijo, cuando estalló la revolución, tenemos que ganarnos a 90 millones de rusos y exterminar a los 10 que quedan. Y evidentemente los 10 que quedaban eran hombres, mujeres, niños. Como eran aristócratas y burgueses, todo el mundo aplaudía porque a esa gente se la puede exterminar, por lo visto. Pero cuando luego sean obreros, cuando les tocó a ellos, la cosa cambió. Y cuando ya fueron los propios comunistas, que lo único bueno que hizo Stalin, yo creo, pues ya. Sí, empezando por Zinoviev. Empezando por Zinoviev. Entonces, esa es la primera nota que quiero destacar. Y la segunda, que Ekaterimburgo es el prólogo a todo el inmenso genocidio marxista del siglo XX. O sea, todo va a ser como eso. Va a suceder en todo el planeta. El pistoletazo de salida. Sí. Es un símbolo. Por eso yo creo que más que la anécdota, la gente muchas veces lo centra en el tema biográfico. A mí me parece interesante, pero no demasiado. Me parece que es un símbolo. Sí, y además, es la anécdota, vamos. En Rusia no. Anécdota no. Símbolo. No, quiero decir el símbolo, efectivamente, pero es el pistoletazo de lo que sería el comunismo. Una de mis primeras impresiones de Rusia fue en el templo de Cristo Salvador en Moscú. Había una cola inmensa de gente que ellos adoran los iconos y se postran delante de ellos y los besan y tal. Y yo, a una amiga que tenía, ¿y esto qué es? Y dice, pero tú haz la cola, que ese icono es el más importante que tenemos aquí. Bueno, a seguirlo, ¿no? ¿Qué hace Vicente? Lo que hace la gente. Yo eso lo he hecho en San Petersburgo. Y donde vayas, haz lo que fueres, lo que vieres. Y bueno, llegué allí y era un icono de la familia imperial. O sea, los rusos tienen muy claro que que son el símbolo del padecimiento de ese pueblo bajo el comunismo. Bueno, el templo de Cristo Salvador es un templo reconstruido, porque lo voló Stalin en el 31 y lo primero que hizo el pueblo ruso en cuanto cayó el comunismo fue reconstruir ese templo. Y además con todo lujo, pasaban hambre y decidieron edificarlo como se edificó en la época de los zares, exactamente igual. Pero esta propensión a eliminar grupos enteros por parte de los comunistas no es solo de los bolcheviques y no es solo de una situación, podríamos decir, de una guerra mundial agravada en Rusia por una guerra civil, sino que será pues hasta finales del siglo XX. Yo también estoy pensando en la matanza de Borbones que hicieron los comunistas y socialistas en España durante la guerra civil nuestra, del 36 al 39. O sea, bastaba tener el apellido Borbón para que te llevasen al paredón. Y ya si encima ibas a misa, ya ni te digo. Y cuando Mengistu da el golpe de estado en Etiopía y derroca al emperador Haile Selassie, que encima era un luchador antifascista, todo hay que decirlo, pues también se purga, se asesina a miembros de la familia imperial. Bueno, Mengistu tenía otra cuestión muy, muy curiosa. La aristocracia abisinia era una mezcla de nilóticos y árabes. Tenía la piel un poquito más clara o más clara a veces que el conjunto del pueblo. Y unos criterios del DER para asesinar gente era la piel. Que fuera más clara de lo normal. Mengistu, que era un hombre muy oscuro, odiaba a muerte a la gente que era más clara. Y era una señal de que, bueno, como hubieras pertenecido a la burguesía, a la clase alta o simplemente a la clase media y tuvieras la piel blanca, podía pasar severos problemas. Así está Etiopía, que no levantó cabeza todavía, ¿eh? Esa señal en Camboya, esa señal de infamia, esa señal de ser
un enemigo de clase, de ser un burgués, de ser un liquidable, en la Camboya de los Gemeres Rojos era tener las marcas en el puente de la nariz de haber las llevado gafas, porque se te consideraba un intelectual. Un intelectual porque sabías leer. O sea, ya no era haber estudiado en el extranjero, en Francia, por ejemplo. Cosa que hizo Pol Pot, por cierto. Sí. Y se formó con los marxistas franceses, cuidado. Y después, o sea, hay que ver la cantidad de sangre de la que son responsables los marxistas en el siglo XX. Bueno, y ese pistoletazo lo marca Ekaterimburgo, sin duda. ¿Cómo se produce? Bueno, vamos... Pues ya tenemos muchos detalles, ¿no? De todo aquello. Lo sabemos todo. Lo sabemos todo. Hay una pequeña prehistoria de todo esto, que es que, bueno, al principio los chequistas presumían del tema y hacían informes y, bueno, de hecho la gente se saqueó la casa de Ipatiev para llevarse recuerdos de la hazaña, ¿no? Cuando Sokolov, el fiscal blanco que investiga el caso, que abre el expediente, que también aportó bastantes cosas, entra allí, fijaos, en la habitación había 700 casquillos de bala. Estuvieron 20 minutos disparando. 700 casquillos de bala. 20 yo no sé cómo disparando a niños. A niños, mujeres, etcétera. Porque además, yo de armas no soy muy entendible. Me refiero que si tú empiezas a disparar mucho, hay mucho humo. Y si hay mucho humo, no ves. Y si no ves, no apuntas bien. Por eso ya entraremos luego. Pero para que os hagáis una idea de lo que fue aquello. O sea, fue 20 minutos disparando. 20 minutos disparando, creo que eran 20 o 30 tíos. Disparando, vaciando los cargadores. Y recargando y volviendo a disparar. O sea que yo no... De hecho, hubo heridas entre ellos y entre ellos se quemaron. O sea, mejor que si estás disparando sí. Y que si disparas mucho o te roza un cañón de una... Mejor que te produce algún tipo de herida. Y luego por otros detalles que ya veremos cuando analicemos la ejecución. Oye, y si os parece, antes de analizar la ejecución, el primo del zar, Jorge V, si no me equivoco, ¿pudo haberle salvado la vida al zar en un momento determinado? Tuvo la opción de haberle salvado la vida. O sea, hubo un momento... Kerensky lo que quería era quitarse de medio ese muerto. Nunca mejor dicho. O sea, el gobierno provisional lo que quería mandar al zar bien lejos. Y se lo ofrecieron a los ingleses. Y Jorge V... El gobierno inglés dijo que sí. O sea, la respuesta inicial del gobierno inglés, pues venga, tráiganlo para acá. Y la casa real inglesa dijo que no. Y ahí se cortó. Eso se ha sabido hace relativamente poco, yo creo que hace unos 20 años. Cuando se abrieron los archivos. Cuando se abrieron unos archivos y hay que decir que el gobierno británico, creo que el primer ministro era Lloyd George, prefirió cargar ellos con la responsabilidad de decir, bueno, aquí su majestad nos ha dejado con esta situación, vamos a atribuírnosla nosotros para no desgastar a bueno, también en la época de Kerensky no habían llegado los bolcheviques, o sea, a lo mejor se quedan allí y no pasa nada. Otra opción era llevarlos a Japón. Había una opción de llevarlos a Japón que tampoco se cumplió. No, pero hay que ver cómo los aliados se portaron con el zar, que a fin de cuentas había sacrificado a cientos de miles de soldados para salvar al frente occidental. Salvar a Francia. Francia se salva en Marne por el avance francés, el avance ruso en Prusia Oriental. Si no, Francia se la comen los alemanes. Eso en el año 14. En el año 14. Y luego en el año 16, en la ofensiva Brusilov, que es una de las mayores ofensivas militares de la historia, pero que es un desastre mayúsculo, se hace a petición de los franceses porque se está desarrollando la batalla de Verdún. Sí. Pero o sea, así pagaron los franco-británicos al zar Nicolás a su aliado. Bueno, y luego el golpe de mano que trajo el gobierno provisional muy probablemente estuvo inspirado por los ingleses, por el embajador Buchanan. O sea, eso... El golpe de Kerensky... digamos que la revolución de febrero, que se le fue completamente de las manos a la Duma, en un principio la embajada inglesa aprovechó para mover sus peones. Sí. Pero tuvieron un pequeño fallo de coordinación y luego se les desmandó. O sea, aquello se les fue de las manos. Pero la embajada inglesa estaba detrás y son documentos que algún día aparecerán. O sea, son apenas 8 o 9 meses, ¿no? Sí, muy poquito. Es de febrero a octubre. Hasta que llega la revolución de octubre. Sí. Pero es que en realidad, comparada con la revolución de febrero, la revolución de octubre, a su manera monstruosa, fue una llamada al orden. O sea, lo que fue un caos irrepetible. O sea, los bolcheviques en cierta manera eran el partido del orden comparado con lo que había antes. Con los mencheviques, ¿no? Y con los socialdemócratas y con los sociales revolucionarios. O sea,
el comunismo puede ser un orden infernal, pero es un orden. Oye, Pedro, Rasputín y los ingleses. Hablando de ingleses. Hablando de Rasputín también, porque también forma parte de ese icono de la manera que se le tiene a la zaina, ¿no? Quizás la relación que tenía con Rasputín. No sé dónde está el mito. Es todo un mito. Es todo un mito, ¿no? Es otra leyenda negra que se inventa. Últimamente los ingleses además han tratado de meter a gente suyos, que es mentira. O sea, el problema de Rasputín es que su asesino, el príncipe Yusupov, que era incapaz de matar una mosca, y era un hombre no demasiado valiente precisamente, se inventó una novela de Edgar Allan Poe con la muerte de Rasputín. Eso era para sacarse un dinerito, porque pertenecía a una familia riquísima. Se dice que tenía, la más rica de Rusia. Efectivamente, lo que iba a decir. Se dice que tenía más dinero que los propios zares. Tenían pozos de petróleo. Vamos, como la familia Alba en España. No, muchísimo muchísimo más. En comparación los Alba con los Borbones. Yo los asociaría a la familia Saud, en todo caso. En España. Hablo en España. Hablo en España la comparación. Pues ponlo, compáralo con la familia Marx. Vale. Más que mezclaría a los Alba y a los Marx. Pues eso son los Yusupov. Vale. Entonces, este señor consigue escapar de Rusia y se encuentra sin un duro. O sea, con una mano delante y otra detrás. Relativamente. Muy relativamente. Claro, ten en cuenta que su papá tenía no sé si era en Petrogrado o en Moscú, 3 palacios. Vale, pero es el culpable, el que la muerte de Rasputín. Para sacarse unos cuantos dólares, elabora, escribe un libro, o se lo escribe, que ya cualquier cosa es posible, en el que cuenta todo lo que, el mito de Rasputín, de que le dieron pasteles envenenados, de que Rasputín aguantaba el veneno, de que le dispararon. Primero le dispararon, seguía vivo, lo tuvieron que tirar al río y casi intenta salir y demás, pues para sacarse un dinerito. Y luego se hace una película infame sobre esta. La realidad es muy diferente. Además, la realidad se conoce, es una cuestión muy curiosa. Se encontró el cadáver, la policía zarista hizo un informe sobre el cadáver y una autopsia. Y todo eso se tiene, esos documentos sobrevivieron a los bolcheviques. Es que el instructor de la causa, Vasiliev, se exilió y escribió un libro. El de la Okhrana. El de la Okhrana, y te cuenta cómo fue aquello. Y lo que está claro es que, primero no hubo veneno. El médico que tenía que aplicar el veneno le entró en miedo por 2 cuestiones. Hubo más gente allí, pero bueno, las 5 personas a las que se atribuye el asesinato de Rasputín, 3 eran intocables. Yusupov, evidentemente, no puede atacar nadie, está casado con una gran duquesa, intocable. El gran duque Dmitri Pavlovich era el 4º o el 5º de la sucesión al trono, no se le podía tocar. Purichkevich era diputado, no se le podía tocar. Pero había 2 personajes, el teniente Sujotin y este médico, Lazobert, que eran ciudadanos normales. Entonces, cuando a Lazobert dicen hay que meterle el cianuro a este hombre en los pasteles y en el vino, Lazobert dijo, estos señores puede que no les pase nada, pero como me pillen a mí sí me va a pasar algo. Entonces cogí y cambió el cianuro por magnesia. Entonces, cuando Rasputín empezó a beber, claro, no le pasaba nada, el vinito con burbujas. Claro. Y se pasó así 2 horas bebiendo. Y luego había otro problema que demuestra también. Así que no le envenenaron. Y segundo, Rasputín no tomaba dulces. Por tanto, nunca hubiera tomado unas pastas envenenadas, pero tomaba ni dulces ni carne. Él tenía una dieta estricta de muchísimo vino y pescado. Mucho vino, oye. Botellas, cajas enteras de vino y pescado. Igual me va. Con lo cual el hombre no se moría. Entonces, Yusupov dice, yo le pegué un tiro. Yusupov no sabía manejar armas. Y el primer tiro que le pegan a Rasputín es un tiro entre las costillas dirigido al corazón. Ese tiro seguramente no se pudo pegar el diputado Purichkevich, que también dice que le pegó los tiros, porque Purichkevich no veía 3 en un burro. Difícilmente puedes pegar un tiro con esa precisión. Seguramente fue el teniente Sujotin, que era otra persona absolutamente normal, la que pegó el tiro. Y fue lo que le mató a... Bueno, no le mató, pero luego se levantó, salió corriendo por el patio del palacio. Entonces Purichkevich salió con un revólver, empezó a disparar y le dio una bala de las 200.000 que debió dispararle. Y cuando Rasputín estaba en el suelo, recibió un tiro en la frente, que solamente fue el tiro de gracia, que también se lo daría a Sujotin, casi seguro, vamos. Lo que va que, en ese aspecto Yusupov decidió que él y Purichkevich, ya que habían reivindicado el crimen, hacerlo. Y todo eso se lo declaró a la Okhrana. O sea, la Okhrana sabía lo que había pasado. Que date cuenta que esto pasa en diciembre, en febrero se acaba el régimen. Y el zar ordenó olvidar todo eso, además. ¿Cuál es el motivo por el que asesina a Rasputín? Pues yo creo que es un intento bastante torpe de salvar la monarquía, pero la monarquía la podían haber salvado con un golpe de palacio, pero no matando a Rasputín. O
O sea, si hubiera dado un golpe de espalazo, lo que es que tampoco había un sucesor, porque el hermano del zar no quería ser zar. Que era el gran duque Miguel no quería ser zar, porque estaba casado con una señora que no era de familia real. Él vivía muy tranquilo. Imagínate, si eres gran duque de Rusia y no tienes responsabilidad, vivías estupendamente bien. Y era un hombre ni tenía ganas ni ambiciones políticas, como el propio zar, por otro lado. Que luego fue asesinado. Y fue asesinado de una manera bastante vil, además. También se dice que en el asesinato de Rasputín intervinieron agentes británicos. Pero eso es un bulo propagandístico inglés, eso no es cierto. O sea, fue... Los ingleses apuntan a todo, ¿eh? Pero, además, es que es una cosa demasiado torpe y demasiado mal hecha como para haber sido planificada por un servicio secreto, no sé qué sea el español. Entonces, bueno, pues... Con Puigdemont. Exacto. Entonces me imagino que sería... Yo lo veo como una chapuza que se le ocurrió a unos conspiradores. Hay unas cartas de la gran duquesa Irina, que es la mujer de Yusupov, a Yusupov, diciendo: no hagas eso, no te metas en eso, que tú no vales para eso. De hecho, la idea de envenenarlo es muy propia de Yusupov, que era un hombre afeminado. Sí. Y entonces, bueno, esa forma de matar, más propia del asesinato de la esposa al esposo que del... El asesinato de Rasputín se marca dentro de intentar salvar la monarquía de una forma burda. La monarquía, meses más tarde, en febrero, cae. La familia real es llevada a la casa de Ipatiev en Yekaterinburgo, que luego fue destruida por Yeltsin, pero luego iremos a eso. Y ahí son asesinados toda la familia. En efecto. Pero además que los asesinatos empiezan nada más en llegar. julio, es decir, ¿cuándo se ha detenido la familia? Ellos pasan un periodo que fue relativamente feliz para ellos, que es en la primavera del 17, invierno del principios del 18. Ellos están en un pueblecito siberiano en Tobolsk, y allí viven relativamente bien, porque todavía el bolchevismo no se instaló con toda su fuerza en Siberia. Y es un periodo que en los diarios del zar ves que bueno, que van al campo, que de vez en cuando se bañan en el río y tal, y que corta leña el zar. Sí, son relativamente felices. Que hasta el zarevich me joda, porque hasta que llega el decreto de los bolcheviques, estos para Ekaterimburgo, que era el centro del Soviet del Ural. Vale. Entonces allí les meten en una casa de la que no pueden salir, y nada más llegar los desembarcan del tren. Es decir, los cogen en febrero cuando el golpe de Estado. En febrero están en Savskoye-Selo, en el Palacio de San Petersburgo. Están unos meses. Luego van a Tobolsk, en Siberia, que era una zona relativamente tranquila. Y luego lo llevan ya. Y luego Lenin ordena que se vayan a Ekaterimburgo. En Ekaterimburgo van a pasar 2 meses, prácticamente. Y cuando nada más llegar el tren a Ekaterimburgo, el príncipe Dolgorukov, había ido con ellos a compartir el cautiverio. Entonces a él lo apartan y lo llevan a un lugar así perdido, descampado, y es el primero que muere. Le pegan un tiro, un miliciano le pega un tiro y le roba las maletas. ¿Le roban las maletas por llevárselas, claro? Sí, expropiación. Sí, justicia proletaria. Justicia proletaria de la que habla nuestro amigo, de la goleta. Sí. Y fíjate, a un criado de zar, a una institutriz que tenía como 200.000 años, unas estas viejas que llevaban en la corte, que también fue con los zares, y a otra una pequeña profesora de lengua, algo así, las separan del séquito, se las llevan creo que es otra vez a Tobolsk, no estoy seguro, y allí les hacen andar por el campo. De repente el criado dice: yo me escapo, y salió corriendo, ¿no? Porque empezó a ver que las viejas las tiraban al suelo y no las mataron a tiros, las mataron a culatazos, y quedaron ahí tiradas en la cuneta. Es decir, una vez que les separan la familia real, los liquidan, les matan, los torturan, los matan a culatazos. A la profesora de inglés y a una institutriz. Sí. Ya mayor. Y el criado se escapa. Y el criado que ve que lo que va a venir sale corriendo y logra escaparse. Que es unos milagros que pasó. Y nunca se supo más de él. El criado se unió a las tropas blancas. Se incorporó a las tropas blancas y contó lo que pasó allí. Y de hecho esos cadáveres se rescataron. De esas dos mujeres. Entonces, bueno, luego al marinero, a Nagorny, el marinero protestó por cómo trataban al niño. Dijo: tú vente para acá. Entró en la checa de Ekaterimburgo y ya no salió. Se lo mataron allí. Entonces, lo que quedaron en la casa, quedaron el doctor Botkin, el cocinero Haritonov, la criada de Midova, el criado, que no me acuerdo cómo se llamaba, las niñas, el niño y los padres. Y el 12 de julio ya el Soviet del Ural había decidido matarlos. Que además, muy cerquita allí, en una mina en Alapayevsk, estaba otra parte de la familia real, la gran duquesa Yelizaveta Fyodorovna, la hermana de la zarina, que era una monja.
y estaba ahí con otra monja, la hermana Bárbara, que bueno, fueron a estos, también les mataron igual, les dieron de culatazos, les metieron 4 o 5 bañotazos, los tiraron al pozo de la mina y tiraron granadas dentro de la mina, pero que no les mataron. No consiguieron matarlos. No consiguieron matarlos, o debieron quedar heridos o lo que fuera. Y durante unos días los campesinos oían himnos religiosos. Es verdad. Oían a la hermana Bárbara y a Isabel Fiodorovna cantar himnos religiosos. Claro, nadie se atrevía a meterse ahí por lo que podía pasar. Es decir, eran 2 monjas. Hoy en día son santas de la Iglesia Ortodoxa. Hoy en día, además, esos cadáveres sí los rescató el Ejército Blanco, y Isabeta Fiodorovna estuvo mucho tiempo enterrada en Jerusalén, y es una santa de la Iglesia Ortodoxa. Es decir, el Ejército Blanco tuvo cierto éxito en un primer momento, ¿no? Sí. Además, para Kolchak, encontrarse al zar vivo también habría sido un problema, pero Kolchak no era monárquico. Kolchak es los que le pidió al zar que abdicaran en el 17. O sea que tampoco los blancos no eran zaristas. No, era salvar su vida. Era salvar el país de lo que les venía encima. Sí. Y ahí había de todo. Bueno, pues a esta familia se les tiene allí, el 12 se decide matarlos, la decisión se pasa a Moscú. Sverdlov fue un personaje muy siniestro que afortunadamente para él murió pronto. Yo creo que sí, Stalin lo habría degollado Sverdlov es uno de los grandes carniceros de la Revolución Rusa. Sverdlov decide matarlos y mandarle la confirmación de Lenin, que llega el 16 de julio por la noche. De hecho, la familia ya se había acostado. Hay una anotación de la zarina, la última del diario, del 15 de julio, contando lo que habían hecho ese día. Por cierto, la familia imperial... Bueno, ya hablamos después lo que pasó con los diarios, que es bastante interesante. Bueno, les despiertan por la madrugada. ¿Ellos sabían que iban a ser asesinados? No, esa noticia no la había trascendido. Hombre, el zar sabía que él no iba a salir bien de aquello. Era consciente. El zar era muy consciente de que tarde o temprano algo le iba a pasar a él. Pero a él. Pero él no puede imaginar que a sus hijas... Bueno, nadie lo puede imaginar. Es que vamos a ver, una de las ventajas que tienen los diarios y tal es que a la familia real, a la familia imperial rusa la conocemos muy bien. Y la gente que estaba allí era gente absolutamente inocente. Gente inocente y puestos a leer un lenguaje anticuado pura. O sea, era gente que había vivido una burbuja y no había causado mal a nadie, ni tenía participación en la política. Un niño hemofílico de 14 años, ¿qué responsabilidad va a tener? Que va a haber unas niñitas de 15, 16, 20 años. Pero tú dime, las monjas, las institutrices, ya, pues son eso. Todos ejecutados. Pero el zar eso no lo sabía. O sea, no sabía que cuando mataron a su amigo el príncipe Dolgorukov, nunca lo supo, murió sin saberlo, pensaba que estaba preso. O sea, no les decían que hemos matado. Pero claro, el pánico hoy sería indescriptible, se lo dice. ¿Qué pasó esa madrugada entonces? Ellos se van a la cama. Hay una orden, la orden se confirma desde Moscú, y Yurovsky, el jefe de los asesinos, convoca a varios voluntarios, pide voluntarios para matar a la familia imperial. Voluntarios de la Checa. Sí, claro. No, para que nos vayamos situando y no nos perdamos. Como dicen los rusos, de la Checa. Bueno, pues ¿Hubo muchos voluntarios? Hubo muchos voluntarios. Entonces se atribuyeron: tú matas a este, tú matas al otro, tú matas a no sé quién. Llega la madrugada, los despiertan y dicen que se tienen que ir, que preparen todo, que se tienen que ir. Porque se estaban acercando las tropas blancas. Les llevan a un sótano en esa misma casa y allí, de una forma muy, muy siniestra, los hacen ponerse en fila. No había sillas y la zarina no podía andar, y el zarevich había tenido una crisis de hemofilia y tampoco podía andar, por lo tanto necesitaban estar sentados. Fijaos que gente más peligrosa que necesita estar sentado porque no se puede mover. O sea, el riesgo de fuga, imagínate cuál sería. Y bueno, en ese momento el Yurovsky le lee una orden de su ejecución al zar, y el zar dice, las últimas palabras que dijo fue: esto, ¿qué es esto? ¿no? Se da la vuelta para hablar a su familia y en ese momento le pegan un tiro en la nuca. Él es el primero en caer. Afortunadamente para él fue el primero en caer. Luego disparan, matan prácticamente de inmediato al doctor Vodkin y a la zarina, pero el resto de la familia queda herida o queda incluso ilesa. La criada de Midova, además de una manera muy triste, protegiéndose con un cojín, aguantó hasta el final. O sea, imaginaos, allí llovían balas por todos sitios. O sea, que es increíble que esa mujer se permaneciera ilesa. Cuando se acaba de hacer el fuego, descubren que las tres de las grandes duquesas están vivas y que el zarevich está herido, pero está arrastrando por el suelo. Entonces
el comunista que tenía atribuido matar al zarevich lo fue persiguiendo al chaval que se andaba arrastrando por el suelo y le fue pegando un tiro 1 a 1 del cargador hasta que al final lo mató. A un niño hemofílico de 14 años. Sí, un acto muy heroico. Un acto típico heroico comunista. Y a las grandes duquesas las disparaba y las balas rebotaban, porque los corsés tenían brillantes, las joyas estaban metidas entre los corsés. Claro. Era un chaleco antibalas. Claro, y no claro, disparaban, las balas rebotaban, era un peligro total, que tuvieron que acercarse con las bayonetas y a culatazos y bañonetazos matarlas. Y la mataron así de esa manera tan Bueno, cruel. no las mataron. A la pobre de Midova la reventaron a bayonetazos también ahí mismo. Entonces, bueno, cargaron los cadáveres para llevarlos a la famosa mina. Y cuando estaban llevando los cadáveres, 2 de las grandes duquesas pegaron gritos. Estaban vivas Todavía estaban vivas. Y allí las remataron de nuevo a culatazos y a bayonetazos. La verdad es que el relato que hoy nos está contando el profesor José Menéndez Manjón nos está dejando absolutamente impresionados. Bueno, pues de todo esto presumían ellos. O sea, todo esto está la famosa... Hay documentos. Sí, todo esto se sabe porque lo cuentan ellos como actos heroicos. En el museo de la historia de la Revolución Rusa tienes la famosa nota Yurovsky describiéndolo todo. Y luego informes personales de cada una de las personas que participó en aquello, por llamarlo de alguna manera. El asesinato de todo esto lo produce, es ordenado por... Lenin, viene de Moscú. Directamente de Lenin. O sea, la sugerencia es del Soviet de los Urales, pero la luz verde la da Lenin. Además, se conserva el telegrama que pone visado por Lenin. Como cosa trágica, el telegrama tiene todavía, cuando tú lo ves en la carpeta, y tiene el águila bicéfala, porque todavía utilizaban el papel postal del zar. Y no solamente eso, cuando se asigna, buena parte de los chequistas eran letones. Los letones son fundamentales en el triunfo de la Revolución Rusa. Y cuando a los chequistas les asignan las víctimas y las ven, 2 de los chequistas que les habían tocado a las grandes duquesas ven a las grandes duquesas y se niegan a disparar. Los tuvieron que sustituir. O sea, hubo 2 personas que fueron incapaces de disparar, el resto encantado. Entonces tienes informes de todos y cada uno de los tíos que participaron en aquello, que sobrevivieron a Stalin, claro, contando la hazaña y presumiendo de ella. Madre. Y no solamente eso, que es lo que ya Yurovsky, para evitar que la nota se perdiera, hizo varias copias. Una de ellas fue para parar a su hija. O sea que tenemos descripciones de eso por todos sitios. Pero Trotsky quería juzgar al zar en un juicio sí, público. El plan original era un juicio tipo los que lugar a Stalin. Bueno, el primer juicio de ese tipo se hizo con el barón Ungerstenberg. Fue el primero que le hizo un juicio espectáculo. Porque a Kolchak también lo fusilaron de inmediato porque tenían a Capel acercándose. ¿Y por qué Lenin toma esa decisión? Pues porque es un viejo sueño de la progresía rusa. O sea, hay una escena muy famosa de Nechayev cuando dicen, y bueno, y de la familia imperial, si triunfamos, creo que están demonios, Dostoyevsky, dicen, ¿a quién habría que matar? Y él dice, a toda la Gran Yektinia. O sea, la Gran Yektinia era una plegaria que hacía la Iglesia Ortodoxa por toda la Casa Real. Entonces, uno de los sueños era matarlos a todos. Incluso la gente había mucha gente en la Casa Imperial que se dedicaba a temas no políticos, o que pasaba de la política, no tenían nada que ver. Estaban dedicados a sus negocios y sus asuntos. Y a sus asuntos. Por ejemplo, en Alapáyev murió un gran poeta ruso, que era el príncipe Vladimir Paley. Paley era hijo de un matrimonio morganático del gran duque Pablo. Y era un joven poeta ruso, era un muy buen poeta. Y murió ahí, murió en la mina. Al hermano de Lenin no lo mata, no lo ahorca el gobierno porque intentó asesinar al zar Alejandro III, el padre de Nicolás. Es más grave que todo eso. Alejandro III lo ahorcó, pero al hermano de Lenin le ofrecieron salvar la vida. Que eso es lo que nunca se cuenta. Al hermano de Lenin. Sí, al hermano de Lenin, creo que fue en 1883, si no me equivoco en la fecha, el gobierno le ofreció a cambio de arrepentirse de lo que había hecho. Que tú te arrepientes y te condonamos esto por irte a Siberia. Que esa Siberia prácticamente ofrecerle la fuga. Y él se negó a hacer un arrepentimiento público y entonces lo colgaron. La verdad que... Bueno, y eso, la ejecución de su hermano, es una de las cosas que llevaba a Lenin encima, que le motivaba a proseguir con sus planes revolucionarios. Pero además que Lenin era un hombre muy mezquino. Cuando tú sigues esto de la familia imperial en la cautividad, una obsesión de Lenin, que... pero ¿cómo es posible que este hombre, con todo lo que tenía, se preocupara de eso? Era que el zar no llevara sus galones, ni sus cruces, ni nada. El zar llevaba la cruz de San Jorge y los galones de coronel.
Y no sé dónde vio Lenin una foto, se puso frenético, que le quiten los galones, que le quiten la cruz. Pues a ver, tío, que tienes una revolución, no sé. Y era más preocupado de esos detalles. Bueno, y estaba preocupadísimo por el tema de los monumentos. En el Kremlin hizo una limpia brutal de monumentos. Como la actual que se está haciendo en España, no hay problema. Es que además los bolcheviques, en el 60º aniversario de la revolución bolchevique, hicieron demoler la casa de Ipatiev, y el que ejecutó esa orden fue un tal Boris Yeltsin. Claro, Bueno, pero la voladura de la casa de Ipatiev tenía sus motivos. Pues se había convertido en un centro de peregrinación. Es que los bolcheviques, como vivían en su micromundo de secta, pensaban que una cosa muy importante que ellos tenían que hacer era revelar la vida interna de los zares. Hasta 1920 Nicolás II era Nicolás el Sangriento. O sea, era un hombre profundamente impopular al que se culpaba de todos los desastres del país, una bestia sanguinaria, etcétera. Entonces los bolcheviques dijeron, no solamente era sanguinario, además era estúpido. Y no se les ocurrió otra cosa que publicar todos los diarios, todas las fotos y todas las películas de la familia imperial. Y abrir el Palacio Savskoye Selo. ¿Qué sucedió? Que la gente vio que era una familia normal. Que el zar era una persona buena, un pésimo político, fue un político desastroso, pero su vida, y no digamos ya la vida de las niñas, o la vida del pobre niño. Cuando todo aquello salió a la luz, de repente la figura de Nicolás II cambió completamente para los rusos. Trotsky dice, no, eso hay que enseñarlo para que vean lo tontos que eran y lo que listos somos. Tampoco eran tan tontos. Resulta que la zarina era una competente pianista. Tocaban a Tchaikovsky en el piano, cosa que no podía hacer Trotsky o Lenin. En la biblioteca que se llevaron a Ipatiev tenían Guerra y Paz, Chekhov, Saltykov, Shchedrin, y luego tratados religiosos bastante complejos que exigen una cultura intelectual, una formación. O sea, esa imagen que se daba de tontos tampoco era cierta. La zarina era una mujer inteligente. Otra cosa es que estuviera mentalmente desequilibrada. Oye, ¿en qué año es volada la casa? 1977. Y es Yeltsin el que luego fuera presidente el que llevó a cabo la ejecución de la voladura de la casa. Efectivamente, que iba presumiendo luego en los años 90 de haber tenido la democracia, de ser liberal y de haber instaurado el parlamentarismo, el presidencialismo, qué sé yo. Además de beber mucho vodka. Hasta que lo disolvió a cañonazo. Es la única persona que ha bombardeado un parlamento en esta mitad del siglo XX. Lo único que yo conozco. Oye, bueno, era un soviet. Tampoco vamos aquí a llorar por el soviet. Pues si vas a Rusia, el periodo de Yeltsin es unánimemente odiado. Sí. O sea, Putin ganará mientras la gente que vivió en los años 90 exista, Putin va a ganar. Pero, ¿y Gorbachev es más odiado que... Es muy odiado. ¿Que Yeltsin? Gorbachev también. Bueno, Gorbachev es que es un traidor. Claro. Es que hay una cosa sobre los rusos que es curiosa. Sí. Son anticomunistas, pero son soviéticos. Sí. No sé cómo explicártelo. Ellos el imperio soviético lo consideran una extensión de Rusia. Son anticomunistas. O sea, el comunismo, la mayor parte de los rusos no quiere que vuelva ni de broma. Vamos. Sí. Y además Lenin para ellos es un criminal. No así Stalin. Stalin es con todo el hombre que ganó la guerra a los alemanes. Sí. Pero Lenin es un personaje, un agente de los alemanes, de cierta manera. Es que lo era. Y un antirruso. Y digamos que la Unión Soviética para los rusos es una cosa hasta el año 41 y otra después del 41. Entonces, lo dijo Putin, la desaparición de la Unión Soviética fue una catástrofe para nosotros. Bueno, y es que lo fue. Que lo fue. O sea, si la Rusia de ahora tuviera las dimensiones de la Unión Soviética, otro gallo cantaría al mundo. Claro. Estaríamos bastante mejor todos. Pero efectivamente, no son comunistas, son soviéticos. Entonces, con esa contradicción, ¿no? Lo que estábamos hablando, que por ejemplo, el zar Nicolás II es un santo. Y ha habido dos series en Rusia últimamente, una Matilda sobre Nicolás II, que montó un gran escándalo. Nicolás II es un santo y no se puede atacar a Nicolás II sus debilidades humanas. Se montó un escandalazo enorme. Y otra sobre Stalin, que se reían de Stalin y se montó otro escándalo. Y lo montó la misma gente. Oye, ¿qué pasó con los cuerpos, si me permitís? ¿Cuál fue el destino de los cuerpos? Bueno, los cuerpos fueron... primero se enterraron, pero... Lo que pasa en Rusia, una viejecita ve que está pasando algo de no sé qué, han llevado un cañón en ese sitio y allí está todo el pueblo ahí metido. Entonces tuvieron que volver los chequistas, pistola en mano, desenterrar los cuerpos, llevárselos a una mina, echarles ácido sulfúrico, montar una hoguera, tirar granadas, bueno, todo eso. Y eso impidió que lo hicieron también que Sokolov, el juez blanco que pasó por el mismo sitio, sabía que estaban allí pero no pudo llegar
a los cadáveres. Y posiblemente 2 cadáveres, el del niño, el de Alexei, el del gran duque, y el de la gran duquesa María, fueron enterrados aparte. Por eso, años después de la desenterramiento, se encontraron huesos humanos que eran de ellos, eran de la familia Romanov, y que seguramente los restos del niño y de la gran duquesa María. Es que se encontraron los cuerpos separados. El primer desenterramiento afectó, sacó los cuerpos de Nicolás, de su mujer, de 3 de las chicas y de los demás, y unos años más tarde aparecieron los que tú dices, el del Zarevich Alexei y el de su hermana María. ¿Dónde se encuentran ahora? Ahora se encuentran en la catedral de Pedro y Pablo en San Petersburgo, que es con los demás mausoleo. Yo he estado en ese mausoleo, y además es una cosa muy curiosa, porque la Casa Real Inglesa, muerta de arrepentimiento, tuvo el gran detalle de enviar al entierro de los zares a un gaitero. Entonces tú ves una maravillosa ceremonia militar rusa que las hacen fastuosas, y en medio un gaitero con un tío con un sable de la Guardia Real. Y dices, bueno, para eso no habían mandado nada, la verdad. Tú que conoces bien Rusia, yo he estado en alguna ocasión, lo que es impresionante en Rusia son los cementerios, ¿no? Sí. Es algo absolutamente espectacular, ¿eh? Yo hay una visita en Moscú, que además siempre la he hecho con... Sí. Además, tuve una anécdota muy curiosa. Fui a ver el monasterio de Donskoy. En Donskoy están enterrados el general Denikin, el general Kappel y Solzhenitsyn. En Rusia, en Moscú, perdón, hay 2 grandes monasterios cementerios. Uno es Novodevichy y otro es Donskoy. Novodevichy en los años 60 lo utilizó Khrushchev y compañía para enterrar a la oligarquía soviética. Entonces, digamos que es un monasterio entre comillas sovietizado, era el más bonito de los monasterios de Moscú. Donskoy es precioso, es un monasterio barroco muy bonito. Pero hay una fosa común en la que están Krasnov, Tukhachevsky, las víctimas de las checas, está todo ahí metido. Pero luego están las tumbas de los generales blancos y la de Solzhenitsyn. Entonces es por decirlo así, el Valle de los Caídos de los blancos. Y es además muy bonito, porque no es tan oficial, es mucho más íntimo. Y luego las capillas y la iglesia y todo eso es precioso, está muy bonito. Y allí tuve un encuentro muy curioso con unos muchachos que dijeron, ¿y usted qué hace aquí? Pero un español, ¿usted qué pinta aquí? ¿No? Quería ver la tumba de Kappel, que es uno de mis héroes y tal. Y usted me dio un abrazo y se pusieron súper contentos. Y digo, caray. Bueno, ya sabes a dónde exiliarte, ¿no? Sí, no, yo lo tengo claro. Si esto sigue así, a Rusia. Que además, es que al paso que vamos, dentro de 200 años, lo que hemos considerado siempre Europa va a sobrevivir en el este. Sí. Esto será una aglomeración, no sabemos muy bien de qué, pero tiene pinta que de nada bueno. Y Europa, tal como la hemos conocido en los últimos 500 años, sobrevivirá de Polonia hacia el este. O sea, Europa occidental está desapareciendo. Mire, te quería preguntar por la polémica que hubo cuando se desenterraron los cadáveres de los zares y se les hicieron pruebas de ADN. Se dice que no eran del todo exactas, se dice que fue una maniobra de Yeltsin para lavar su pasado de demoledor de la casa Ipatiev. Pues Yeltsin no estaba del todo a favor de que se desenterrara. O sea, no... yo creo que ahí se operó un milagro de esos que pasan en Rusia, y es que cuando se desenterraron los cuerpos, mucha gente estaba en contra, pero curiosamente cuando todo el mundo estaba debatiendo de aquello, bueno, el avión aterriza en San Petersburgo, traen los cuerpos, y de repente, como un solo hombre, toda la población de San Petersburgo sale a la calle a verlo. Y cuando ven pasar los ataúdes, la gente se arrodilla y reza. Impresionante. Pero impresionante. Es que Rusia tiene esas cosas que no... O sea, es un... No sé, los que nos gusta la historia de Rusia, es un país que... Y eso después de 70 años de ateísmo institucional, sí, porque fue de un fracaso, persecución. Fue un fracaso. Cuando vas a Moscú, muchas iglesias están reconstruidas tal cual, y Stalin las dinamitó para hacer sus avenidas y tal, se volvieron a construir en el mismo sitio. O sea, hay una cosa que caracteriza al marxismo, y es que va contra la naturaleza humana, y al ir contra la naturaleza humana, al final pierde. Ya, pero ¿a qué precio? Pierde un precio brutal, pero siempre pierde. O sea, siempre es vencido. ¿Por qué sobrevive Stalin? Porque resucita a Rusia, porque saca al patriarca a dar, porque empieza a hablar de Suvorov, y empieza a hablar de la guerra contra Napoleón, y empieza a hablar de Alexander Nevsky. Claro, eso era anticomunismo. El comunismo era Lenin y Trotsky eran fundamentalmente antirrusos, y utilizaban todo tipo de... Los rusos eran
pues eso, la carne de cañón del experimento. Pero el experimento lo llevaba otra gente. Es que la cúpula del Partido Comunista eran de todo tipo de gente, salvo rusos. Había georgianos como Stalin. Has mencionado los letones. Muchos armenios, letones, alemanes, húngaros, polacos, hasta chinos, polacos de Helsinki, efectivamente. O sea, algún húngaro también había. Muchos húngaros. Y además, por ejemplo, en los asesinatos de Crimea, en Crimea fusilaron a 50.000 personas en el año 20. Eso lo llevaron a cabo húngaros. El que dirigió aquella matanza y además el que les dio garantías a los pobres incautos que se fiaron fue Bela Kun, el que hizo la rebelión en Hungría. Y fusilaron a 50.000 personas. Una condesa muy famosa de la corte de Rusia que tenía 84 años, la fusilaron. Tenía 84 años. Tú coges y la fusilas. Oye, Sándor Márai, el escritor de este húngaro que se ha hecho tan conocido en los últimos años, cuenta en un libro que leí hace un par de veranos, ¿cómo se titula? Lo que yo viví, que describe pues, el régimen posterior a 1918 perdón, y hasta que entran los alemanes de Hitler en Hungría en el año 44. Y él dice que todo el régimen de Horthy, del almirante Horthy, el regente Horthy, que lo califica de un régimen conservador, un poco obcecado, un poco cerrado, tal, que eso fue posible como reacción a lo que hizo Bela Kun cuando entró en Hungría. Pero siempre pasa lo mismo. Ahora mismo en Etiopía el gran héroe nacional es Haile Selassie. Claro. En Rusia los zares y salvo Stalin y Zhukov por cuestiones obvias, pero el pasado que reivindica la gente es el de los zares. En toda Europa Oriental el sentido nacional y el sentido de lo que es la civilización europea está más vivo que aquí. ¿Por qué? Sí. Porque aquí no ha triunfado el marxismo ha triunfado en Europa Occidental. La que está marxistizada es Europa Occidental, es bolchevique hasta el tuétano, lo que no se da cuenta. Pero la manera de pensar europea occidental está dominada de arriba abajo por el marxismo cultural, por lo más radical de la izquierda, lo que no afecta a los temas económicos. Claro. Casualmente es el gran cismo. Ya estamos acabando. Pedro Sánchez recientemente estuvo en la cumbre de la OTAN, es decir, aquí con las leyes de imposición de ideología de género, las comisiones de la verdad, todo farfolla, pero dijo, España es profundamente proatlantista. Sí. Es que no. Pero bueno, yo he llegado a leer hace relativamente poco que fue Felipe González el que nos metió en la OTAN. Bueno, esto ya es la alteración. Nos estaban preparando para lo que nos viene con la Comisión de la Verdad. O sea, dices, pero si nosotros hemos vivido cómo el PSOE hacía campaña contra la OTAN después de que fuese Leopoldo Calvo Sotelo el que nos metiese en las cortes. Que luego sería secretario general de la OTAN y destructor de Belgrado. Pero hay otra cosa muy curiosa de todo esto. Es que el marxismo cultural que nos domina nace en Estados Unidos. O sea, no nos viene de Rusia, nos viene de las universidades americanas. Nos viene de Berkeley, nos viene de Yale, nos viene de todos esos sitios. O sea, en los países que han sufrido el marxismo de verdad, eso ha fracasado lamentablemente. En Polonia, en Hungría, en Rumanía, en la República Checa, que es lo más progre de lo progre de lo progre. En Alemania Oriental, ahí no tragan. Es que no casualmente hemos conmemorado, algunos sí lo han celebrado, pero hemos conmemorado el 50 aniversario de mayo del 68, que le dedicamos aquí un programa espléndido con José Javier Esparza y Arnaud Imach. O sea, eso es lo que ha triunfado. Sí. Oye, hablando nos quedan 2 minutos, de tumbas y monumentos, ¿se encontró el cuerpo de Kolchak? Porque Kolchak fue capturado, fue entregado por los franceses. Sí, fue vendido. Por los checos. No, a Kolchak lo tiraron al agua. Lo mataron y lo tiraron al agua. En Irkutsk. Sí. Entonces no sé. Creo que tienen una estatua impresionante. Sí. Y por ejemplo en Ekaterimburgo, donde estuvo la casa de Ipatiev, hay una catedral enorme, se llama la Catedral de la Sangre, que es uno de los lugares que más peregrinos recibe de Rusia. Es, junto con Sergeyev Posad, junto con Optina Pustin, es el sitio que más gente recibe. Bueno, yo decía a nuestros oyentes que si este programa les está gustando y les ha entretenido, con el profesor Manjón tenemos otro hablando sobre los rusos blancos, ¿no? La guerra civil. Sí, fueron los primeros luchadores anticomunistas del siglo XX. Y como digo siempre, es que es mi departamento es de las causas perdidas. O sea pero profesor, también tenemos otro programa hablando de los jacobitas. Pero y a veces hacemos algunos los chuanes. Vamos a hacer uno sobre las OAS, que está ahí en cartera, no sé si para 40 años o para citar con la historia. Profesor,
al principio hemos empezado diciendo que esto es el punto de partida de lo que luego vendría después, Sí, ¿no? sí. El casillero. Para los rusos es el pues, como La primera matanza sí. de lo que luego el vendría. primer casillero de la OCA. Sí, sí. Y eso, Bueno, por eso la en importancia realidad, de que hoy hablemos en realidad, a usted que vio la película y que le gusta, la película Almirante narra la matanza en Kronstadt. Esa fue realmente la primera matanza, lo que sucede en febrero, no sucede en octubre, cuando ellos matan al almirante Nepenin, que había pedido la dedicación del zar. Había pedido la dedicación del zar, y 3 días después estaba fusilado con no sé cuántos oficiales, con 60, 70 oficiales. Antes de que se me olvide, los que llevan a cabo la ejecución de la familia imperial son luego asesinados también por Stalin o colgados. Unos sí, otros no. Vale. Sobreviven bastantes. O sea, para lo que era común en Stalin, la picadora de carne no fue en ese caso muy cruel. Repito, es que eran héroes. Sí. Hay un caso muy curioso en una película que se llama El veredicto de la historia, que sale Schulin, unos diputados que fue a pedirle a Nicolás II que dimitiera, que abdicara. Bueno, Schulin tenía casi 90 años cuando hizo la peli. Había pasado no sé cuánto, es un campo de concentración. Bueno, y Khrushchev decidió que se hiciera ese documental para mostrar cómo hemos mejorado, qué tal, qué bien está la cosa. Cuando vieron los comisarios de turno el reportaje que estaba hecho contra el zarismo, lo prohibieron. Se acabó viendo en el año 2000 porque la gente simpatizaba con aquel viejo caballero que explicaba cómo el zar había abdicado pacíficamente sin montar la que hubiera montado Stalin o hubiera montado Lenin. Claro. Porque el zar dejó el poder pacíficamente. Sí. Desde cuando es asesinado había dejado toda la responsabilidad del poder. Sí. Y además no le derribaron los bolcheviques, le derribaron los liberales. Sí, Kerensky, ¿no? Y sus generales. Pues rematamos, Pedro. Bueno, hemos empezado este programa con el profesor Menéndez Manjón contando las pilas de cadáveres que se encontraban los blancos cuando entraban en una ciudad que había sido dominada por los comunistas. He encontrado una nota, pues cuando entraron en Kiev los blancos hallaron unos 5.000 cadáveres atribuidos a los chequistas y habían desaparecido 7.000 personas más. Además, eso de Kiev, los 5.000 cadáveres estaban en la Checa, en el edificio de la Checa. Había que decirle a Dolores Delgado que se entere un poquito de la historia, ¿no? Bueno, y otro dato que a mí me sorprendió mucho cuando lo leí en un libro maravilloso, Stalin y los verdugos. Además, entre 1825 y 1917 los tribunales de zaristas dictaron 6.321 penas de muerte por todo tipo de delitos, que además muchas de ellas fueron a partir de la revolución del año 5. 92 años. La Checa se funda en diciembre de 1917 con Dzerzhinsky al frente. Había semanas que la Checa mataba a más gente que el zarismo en 92 años. Profesor Manjón, un placer como siempre haber tenido aquí en el micrófono de Radio Ya. Pedro Fernández Barbadillo, luego nos escuchamos como siempre aquí en Radio Ya la próxima semana. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad, por haber estado con nosotros. Nos despedimos con... Bueno, pues con una melodía imperial. Bueno, es la conoce José. La marcha de Slavianka, el adiós de la muchacha eslava. Pues Slavianka. Nos despedimos con esta sintonía. Nosotros volvemos la próxima semana, Dios mediante, aquí a Radio Ya, a Cita con la Historia. Down,